Buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia final de esta maratónica y extraordinaria jornada académica del 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Esta tarde vamos a contar con la conferencia del profesor Alfonso Múnera y tengo el privilegio, a veces doble, de presentar al profesor Múnera, con quien no solo comparto una relación de alumno, profesor, colega y también compañero de trabajo. Así que es muy honroso para mí realizar esta presentación. Y como quiera que el profesor Múnera es sumamente conocido en este escenario, una presentación para él exige quizás tocar algunos elementos claves de lo que han sido sus desafíos en los últimos años. Yo creo que habría que empezar por señalar que hace ya casi 20 años inició su participación como un agente extraordinario en la construcción de relaciones académicas con el Caribe en la Facultad de Ciencias Humanas, facultad de la cual fue decano durante 8 años continuos. Fue en esa misma facultad en que el profesor Múnera construyó en 1993 este magnífico escenario de discusión académica que hoy conocemos, o que lo conocemos en esta versión como el 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Creo que esta mención necesariamente obliga a señalar que este seminario y este espacio constituye un punto de inflexión importante por cuanto se convirtió, para el caso colombiano, en el primer espacio que logró relacionar y articular todo el proceso de construcción académico-intelectual que se estaba construyendo en el Caribe colombiano con esa cuenca del Caribe o con ese gran Caribe. Entonces creo que la creación de este seminario, que cumple 18 años, pero que realmente son 20 años de trabajo, constituye uno de los logros más importantes de esos desafíos académicos e intelectuales que se propuso el profesor Alfonso Múnera en lo que ya son 20 años. El otro logro importante fue construir el aparato administrativo de este seminario, que fue el Instituto Internacional de Estudios del Caribe, que lo consiguió algunos años después, ¿verdad? Una vez se habían construido bases sólidas de esa interrelación académica e interinstitucional con el mundo intelectual caribeño. Y finalmente, esa combinación entre experiencia académica y acciones concretas en pro de la cultura y el fortalecimiento académico caribeño lo llevaron a hacer aportes significativos en el campo académico e intelectual colombiano, que se expresan nítidamente en la publicación y recientemente reedición de sus libros, que como siempre converso con él, realmente creo que su trabajo es el esfuerzo de una gran obra que se pregunta por un tema específico, pero que nunca pudo resolver en su libro El fracaso de la nación, y le ha tocado la dura tarea de seguir respondiendo con nuevos libros esa pregunta que realmente constituye uno de sus desafíos y de sus obsesiones más importantes, que es cómo se inventó y cómo se construyó la nación colombiana. Creo que ese esfuerzo intelectual también tiene 3 etapas o 3 puntos de inflexión que valdría la pena mencionar. El primero, con toda la visión que impulsa desde el seminario y desde el Instituto Internacional de Estudios del Caribe sobre el Caribe en Colombia, creo que ese libro tuvo el mérito de discutir cuál era la condición de la región caribe colombiana y el papel que jugó en el contexto de construcción nacional y qué aporte hicieron los afrocaribeños en ese proceso, lo cual lo puso a tono efectivamente con todo lo que se estaba discutiendo desde hacía años y que no había sido retomado en el mundo caribeño. Y eso lo llevó a establecer los conflictos, ¿verdad?, que ocurren necesariamente
en un proceso de formación nacional y los conflictos entre la costa caribe colombiana y el mundo andino. Recuerden que Colombia es un país con dos visiones profundamente estrictas, ¿verdad?, que han estado pugnando en el proceso de construcción nacional. Y el otro aspecto importante fue examinar el papel de los intelectuales y cómo esos intelectuales habían diseñado, habían inventado una nación que de muchas maneras a lo largo del siglo XIX siguió siendo inconclusa y que aún sigue exigiendo muchas respuestas para, digamos, lograr tener una respuesta o una visión satisfactoria de este proceso. Y creo que hoy Alfonso Múdera nos trae una conferencia precisamente que está en esa discusión y en esa dirección, que se titula Los intelectuales criollos caribeños, modernidad y esclavitud en los finales del siglo XVIII. Creo que esto es otro de los aportes, ¿verdad?, que apuntan definitivamente a resolver ese desafío de pensar la nación colombiana. A Raúl, quien fue mi estudiante, ahora es mi colega y ha sido siempre mi gran amigo, por la generosidad con la que se expresa sobre mí. En segundo lugar, sobra decirlo, ¿verdad? El seminario es la obra de mucha gente, es decir, de mucha gente que ha trabajado en estos 18 años para hacer posible este encuentro. Y además es también el producto del afecto y del cariño y de la generosidad también de muchos de los conferencistas que han venido desde lejos, desde distintos lugares, a este encuentro de cada 2 años. Yo pensaba cuando Raúl hablaba que una característica que quisiera mencionar hoy es que toda la gente que ha trabajado en este seminario a lo largo de los 18 años, los estudiantes, los empleados de la universidad, del instituto, de la vicerrectoría, en fin, todos lo han hecho de manera gratuita. Aquí nadie se ha ganado un peso trabajando para el seminario, nadie. Empezando por mí, nadie se gana un peso trabajando para el seminario. Es un acto en ese sentido un acto de espontáneo, voluntario, de cariño, de amor a esta actividad, con la cual pues nos hemos sentido también a lo largo de 2 décadas. Bueno, yo me voy a referir a un tema que siempre me ha llamado la atención, un tema sobre el cual estoy escribiendo y tiene mucho que ver con la relación Habana-Cartagena. Pero yo quisiera decir una cosa antes de empezar a leer estas páginas que he escrito. Una cosa que quizás nos permite poner en contexto el sentido de mi charla. Recientemente, los historiadores de la esclavitud, Eltis y Richardson, publicaron un maravilloso atlas del comercio transatlántico de esclavos. Un intento muy ambicioso de mirar cómo se movió ese comercio desde los inicios mismos de la conquista hasta los años finales de la esclavitud. Y hacen en realidad un libro maravilloso, un libro muy didáctico, lleno de cartografías del tráfico de la esclavitud. Pero una de las cosas que me llamó la atención y sobre la cual siempre vuelvo
es que cuando se toma el periodo 1501-1640, periodo que lo organizan ellos en su libro, resulta que en ese periodo ellos registran 292.000 entradas de esclavos. Entradas, claro, basadas en los registros que encuentran en los distintos puertos. Y lo que quizás los cartageneros no saben es que en ese largo periodo, la ciudad por donde ingresa un mayor número de esclavos es Cartagena. Es decir, de los 292.000 registros, por Cartagena ingresan 196.000 esclavos. Seguido de Recife, con 124.000 esclavos, Salvador con 101.000 esclavos, Salvador de Bahía, Río de Janeiro Veracruz con 83.000 esclavos y Río de Janeiro con 71.000 esclavos. Es decir que hay un hecho fundamental en la historia de Cartagena, y es que si redujéramos un poco más el periodo, de 1580 a 1630, el gran número de esclavos que viene al continente americano entra por Cartagena. Y de aquí salen muchos a otros lugares, pero muchos se quedan también en la provincia de Cartagena. Luego, naturalmente, ese protagonismo va a desaparecer, y va a desaparecer para siempre. Pero esos 50 años marcan de manera definitiva la historia cartagenera hasta los días de hoy. Nadie ignora en este auditorio, entonces, el peso que ha tenido la esclavitud en la vida pasada y presente de los seres humanos que habitan Cartagena y en general el Caribe. Hasta el punto que Edouard Glissant, el gran escritor de Martinica, fallecido hace poco, proponía en sus discursos antillanos que había que contar de nuevo nuestra historia caribeña, de modo que la esclavitud figurase como el verdadero hecho fundacional de la historia de los pueblos del Caribe. Quizás esta afirmación parezca en principio más evidente para la historia de las islas inglesas y francesas, cuyo poblamiento, después de ser violentamente exterminados sus nativos, arrancó, como lo sabemos, con la gran migración forzada de africanos esclavizados, traídos por la fuerza y la violencia a tierras americanas. Pero lo es también en cierto modo, y yo diría de un modo profundo, para las islas españolas y para algunas porciones de tierra firme como Cartagena, la de las Indias. La Habana como Cartagena tuvieron esclavos desde su fundación. Y estos, los esclavos, rápidamente se convirtieron en personas indispensables para el manejo de la casa, para el cuidado de la familia conquistadora, para la producción y el comercio al por menor, para la defensa de la ciudad y, no menos importante, para la vida sexual y la procreación. Ellos y sus descendientes libres y mezclados fueron en realidad los habitantes de estas dos ciudades ya a finales del siglo XVIII. Ambas, La Habana y Cartagena,
le debían su relumbre en principio a un accidente de la geografía, a la siempre mencionada en las crónicas coloniales localización, proporción, belleza y seguridad de sus bahías. Gracias a ello, los barcos grandes de la época que hacían la travesía difícil del Océano Atlántico se estacionaban en sus aguas mansas y profundas. La afamada flota de los galeones y los barcos de registros paraban primero en Cartagena, de vuelta de la gran feria de la Plata de Nombre de Dios y Portobelo. Allí en Cartagena solían durar con frecuencia meses enteros, protegidos de los piratas que asolaban el mar de los Caribes. Moreno Fraginal, quien lo había llamado el más mentiroso de los cubanos, haría su descripción como el ideólogo máximo de la plantación en el momento más alto de su clase. Diría, comillas, sus escritos, los de Arango y Parreño, recogidos en 2 amplios tomos que suman unas 1000 páginas, no tienen una sola cita clásica, ni una palabra en latín. Inauguró una nueva prosa española. Sus escritos geniales, a veces de un cinismo sin límites, cubren toda la gama de problemas económicos, socioculturales cubanos de la época. Fue quizás el hombre de más sólida formación burguesa del Imperio español, incluyendo la propia España, al nivel de los grandes pensadores europeos de entonces. Planteó con increíble anticipación los problemas básicos de la esclavitud, las consecuencias de la expansión norteamericana, el subdesarrollo, la dependencia colonial, el intercambio desigual. Introdujo en Cuba la máquina de vapor aplicada a la producción azucarera y abogó por la fundación de un instituto de investigaciones químicas. Ada Ferrer, la historiadora cubana, lo señalaría como el dueño de una plantación, La Ninfa, que llegaría a ser la más grande del mundo en determinados momentos, con más de 350 esclavos. Antonio de Narváez y La Torre, emparentado criollo, nacido en la provincia de Cartagena, emparentado con la vieja aristocracia cubana, dueño de inmensas cantidades de tierra y de ganado y descendiente de marqueses. Nació en Cartagena en 1753, gobernador de las provincias de Panamá y Santa Marta en el último cuarto del siglo XVIII, mariscal de campo de los Reales Ejércitos y su comandante supremo en los años de la lucha por la independencia. Fue el militar criollo de más alto rango que hubo en la Nueva Granada, escritor de 2 notables ensayos de contenido socioeconómico en los cuales dejó expresada su ideología reformista sobre los destinos de la Nueva Granada. El primero de estos ensayos, Informe sobre la provincia de Santa Marta y Riohacha, data de 1778 y a él me voy a referir más adelante. José Ignacio de Pombo, de quien he escrito en otras ocasiones, nació en Popayán a mediados del siglo XVIII. En 1874 se estableció en Cartagena en calidad de comerciante, después de haber realizado estudios de jurisprudencia en Santa Fe de Bogotá. En Cartagena de Indias vivió el resto de su vida desde los años 60, con María Josefa Amador, hija de un comerciante español, cartagenera y hermana de un poderoso comerciante, Juan de Dios Amador. Fundador del Real Consulado de Comercio
era, según el barón de Humboldt, el comerciante más rico de la Nueva Granada y uno de los hombres más ilustrados de América a principios del siglo XIX. Humboldt dice que Pombo leía en todas las lenguas europeas y había alcanzado una impresionante cultura científica y humanística. De él conservamos estudios científicos sobre la quina, informes sobre comercio y planes de reforma sobre la educación, reformas tempranas que solo se vinieron a aplicar en nuestro medio a mediados del siglo XIX. Al analizar los informes de Antonio de Narváez y de Francisco de Arango y Parreño, los informes destinados a solicitar y justificar el comercio libre de negros, el primero de 1778, el de Narváez, y el segundo de 1789, de Arango y de Parreño, sus contenidos coinciden y al mismo tiempo varían de forma significativa. Quiero hacer una aclaración antes. Estos informes serán de aquí en adelante informes consistentes, solicitudes consistentes de los ilustrados americanos para que se permita en las colonias americanas la libertad de comercio. Porque en las colonias americanas regía una legislación que prohibía a los americanos comerciar con los puertos enemigos y con los llamados puertos neutrales, aquellos que no estaban en guerra con España, que además dificultaba enormemente la navegación, creaba un problema terrible porque España no tenía realmente capacidad de navegación en esos momentos, sobre todo porque de 1780 en adelante España está en constantes guerras y los criollos americanos empiezan entonces a invocar como una de sus prioridades principales la libertad de comercio para traer a América toda clase de productos y para vender toda clase de productos a puertos diferentes a los españoles. Pues bien, Antonio de Narváez escribe su primer informe en 1778 y Arango y Parreño, de los que conocemos, escribe su primer informe en 1789. Lo primero que es interesante observar en el informe de Narváez, hombre del Caribe colombiano, es que cifra el destino de su provincia, que en este caso es Santa Marta y Riohacha, desde muy temprano en una visión del mundo, en una forma de concebir el progreso y la felicidad de sus habitantes, que poco o nada tienen que ver con las preocupaciones de quienes viven en el interior andino y sí mucho que ver con quienes habitan en las islas y en los litorales del Caribe. Cualquiera que lea hoy ese informe se daría cuenta que este ilustrado, que conoce a la perfección el mundo del Caribe, toma todos sus ejemplos del Caribe y de alguna forma lo que hace es construir a Cartagena en ese texto, además como una ciudad del Caribe, con los problemas de las ciudades del Caribe y con las soluciones que se están planteando en el Caribe. Por eso, equivocado o no, a tono con la sensibilidad de su época, este hombre poderoso, inmensamente rico, se plantea como único camino posible para la prosperidad de la población del Caribe colombiano, la importación masiva de esclavos para el desarrollo de la agricultura. Y pide desde muy temprano que se le conceda la libertad de importarlos, tal y como hará 11 años después el ilustrado cubano Arango y Parreño. Pero a diferencia de lo que hace Arango y Parreño, la petición de Narváez es todavía una petición tímida y moderada. El habanero planteará con mayor audacia la libertad absoluta, es decir, el tráfico libre y abierto
con el mundo. Porque hay claramente una diferencia fundamental. Narváez solicitará esclavos para una región empobrecida, mientras que Arango lo hará para una que está en plena expansión. Y cosa curiosa, mientras que este último, Arango, tiene claramente en mente, tiene claramente dibujado el proyecto de la plantación azucarera y la expansión de la plantación azucarera, el primero, Narváez, no la menciona ni una sola vez en su informe. Al contrario, habrá que estudiar más esto, pero pide esclavos para expandir la hacienda, entre otras, la hacienda ganadera. Y plantea su célebre fórmula. Como no tenemos dinero, dice, como nuestros ganaderos, hacendados no tienen dinero, entonces propone, dice él, cambiar carne por carne, es decir, ganado por esclavos. Pombo, José Ignacio de Pombo, escribirá ya no sobre Santa Marta, sino sobre la provincia de Cartagena. Y 4 de sus informes más importantes se van a referir a la idea central de que se les conceda libertad de comercio. Pero solo en el primero de ellos, el de 1789, que acompaña su petición de creación del Consulado de Comercio de Cartagena, y debe saberse que el Consulado de Comercio de La Habana se establece un año antes que el de Cartagena. De Cartagena finalmente se establece en 1795 y el de Habana se establece en 1794. Pero como esas cosas interesantes, cuando uno encuentra en el archivo los estatutos del Consulado de Comercio de Cartagena, son exactamente los estatutos del Consulado de Comercio de La Habana, sobre el cual se han hecho unos borrones y unas modificaciones para adaptarlo y convertirlo en el de Cartagena. Pues bien, solo en el primero de ellos, de los informes de Pombo, el de 1789, deja la puerta abierta a la importación de esclavos. Los informes posteriores escritos entre 1804 y 1810, curiosamente, ya no solo no piden libertad de comercio de negros, sino que se expresan claramente contra el comercio de negros, contra el comercio de esclavos, y consideran erróneo, profundamente erróneo, estimular ese comercio. En los informes de Pombo, pues, la apuesta es ya desde ese momento a crear una economía, desde muy temprano, de pequeños productores dueños de la tierra y a impulsar la exportación de productos como ganado, cueros y palos de tinte, todos ellos trabajados ya en buena parte con mano de obra libre y pudiéramos decir semilibre. En realidad lo que sucede es que los cartageneros, y todo esto es para llegar a donde quiero llegar, es que los cartageneros han renunciado a la plantación esclavista. Lo que sucede realmente es que estos intelectuales cartageneros se han casado ya con el gran negocio de los cartageneros. Negocio que, entre otras cosas, pero eso sería otra conferencia, va a determinar la vida de los colombianos de ahí en adelante, que es el contrabando. Lo que nosotros hacemos finalmente en el siglo XVIII es especializarnos como contrabandistas y renunciar de una vez para siempre a la plantación, a los sueños de plantación exportadora.
Por eso el discurso de Pombo, que no solo conoce bien la obra de Arango y Parreño, sino que además hace negocios con Arango y Parreño, porque Pombo es además el gran comerciante del nuevo reino de Granada, el más rico de todos. Y además se escribe con Arango y Parreño, pero el discurso de Pombo en contravía al de Arango y Parreño es ya realmente un discurso temprano contra la esclavitud. 1810 es entonces una fecha clave para ambas ciudades. Una fecha que tiene mucho que ver con los discursos en torno a la esclavitud y sus consecuencias. Veamos. Es sabido que los patricios cartageneros Narváez y Pombo abrazan con entusiasmo la lucha por la independencia y son ellos en gran medida responsables de que Cartagena hubiera sido la primera ciudad en declarar la independencia de manera absoluta. Y ahora me he preguntado yo si es probable que en esta decisión política influyera que la mayor parte de sus riquezas no dependiera ya de la esclavitud. Y sobre todo, que la presencia de los esclavos, no era percibida por ellos, en verdad, como una amenaza importante, precisamente por el pequeño número de esclavos. La Habana, como todos sabemos, es otra historia. Todavía en 1823, Arango y Parreño se refería con desprecio a la independencia. Advertía contra, oigan la frase, el insignificante capricho de llamarnos independientes. Y volvía a insistir en lo absurdo que era sacrificar la riqueza y la libertad por una independencia que solo traería, en sus propios términos, caos y ruina. Pero por supuesto, era la amenaza de un levantamiento de esclavos la que estaba cifrada en esas dos palabras que rememoraban Haití, caos y ruina, y expresaba entonces su amado ideal de que Cuba se convirtiera en la Inglaterra de América. La pequeña Cartagena, por el contrario, se entrega sin reservas a los ruidos de la independencia, y como dirían los cubanos, cosa grande, caballero, ¿eh? Sus negros y mulatos libres se embarcan con entusiasmo en el sueño de convertirse en ciudadanos a través de la educación y el cultivo de las buenas maneras, mientras la todopoderosa y rica isla de Cuba se va convirtiendo cada vez más, por desgracia, en una nación próspera, pero habitada por esclavos. El siglo XIX cartagenero es de ruina, sin duda. El de La Habana es de esplendor. Esplendor basado en el sufrimiento de los esclavos. En cierto sentido, ninguno de los dos caminos condujo a la felicidad deseada. No al menos a la mayoría de sus poblaciones. La Habana tendrá en 1870, no lo sé, 60, 70 mil habitantes. En 1823 tenía más de 40 mil habitantes. Y Cartagena se habrá contraído a su mínima expresión. Tendrá apenas 6.000 habitantes. La una se ha convertido en una gran ciudad del mundo, con vistosas avenidas y grandes mansiones. La otra en una ciudad gris y sucia, donde la pobreza es lo distinguible por los escasos viajeros que la visitan. Pero cosa fascinante, y aquí doy un salto de trapecista. Después de un siglo XX tan distinto,
están a punto de construir nuevos discursos sobre el progreso y la felicidad. Y ambas, y ojalá y no sea así, parecen irremediablemente condenadas a obtener sus mayores ingresos de la industria del turismo, de la fábrica de sueños que se llama el Paraíso del Caribe. Otra vez, la geografía hará su guiño y jugará papel decisivo en la suerte de estas dos ciudades. Quizás, quién sabe, si ella, la geografía, predisponga de nuevo al esplendor de La Habana y a la decadencia de Cartagena. Con el primero, con el esplendor, será difícil escapar de males terribles, que espero que no lleguen, de los que Cartagena se habrá salvado de nuevo por la geografía y por su decadencia. Muchas gracias. Dije una vez, el seminario es muchas cosas, pero sobre todo un pretexto para volver a ver a los amigos, y para estar otra vez juntos aquí y enterarnos de cómo va la vida de cada uno, de qué están haciendo y saber que estamos vivos, aquí de nuevo. Hoy tenemos aquí el privilegio de tener con nosotros a este grupo magnífico, ustedes lo dirán. Todos ellos son magníficos cantantes. Tengo una relación especial con dos de ellos, con Jorge, hijo del gran maestro Sofronín Martínez, que fue mi gran amigo. Él y yo tenemos una anécdota porque hace muchos años, cuando él era un niño de ¿cuántos años tenía? 8 años. Y yo era un muchacho. Estuve en su casa pasando un diciembre y nunca olvido que ese día su padre le regaló una melódica y entonces claro, ya era perfectamente visible el talento del niño. Hoy está